Hebreos 10:28. Vamos a leer el contexto, habíamos terminado la semana pasada, 10:26 voy a leer y vamos a darle el contexto. Dice así la palabra: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice el 28, lo que vamos a tocar, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mío es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Bueno, vemos esta cosa. Creo que vamos a hablar prácticamente de lo que es castigo, ¿no? O perder la presencia del Señor, perder la protección, pero más que nada el castigo y cuando peleamos contra la voluntad del Señor. Dice acá la palabra: el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, dice. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Y después, en el 31 dice: horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Entonces, este es pisotear la sangre de Cristo. Justamente lo que está tocando es el rechazo, la incredulidad que tuvieron. Entonces lleva condena en sí. En la ley de Moisés vemos que morían prácticamente por violar la ley de Moisés. Y acá está hablando, para mí, ¿no?, de una condena, estar apartado de la presencia del Señor, porque no solamente el morir en lo natural, sino la turbación de espíritu que uno siente cuando se mete contra la voluntad del Señor, cómo le suceden calamidades, cómo lleva tormento, cómo lleva sufrimiento en sí. Entonces, en ese sentido lo vamos a tocar, porque si vamos a hablar de condena es todo lo que hace sufrir al ser humano, y acá hay mucho que meditar para mí, pero más que nada lo quiero llevar al sufrimiento del alma, como cuando nos oponemos a la voluntad del Señor, cuando peleamos contra la voluntad del Señor, como tenemos, por causa de la incredulidad a la palabra en sí, que tenemos la salida. Él ofreció su sacrificio, pero no lo usamos, como dice, ¿cuánto más merecerá, dice, castigo, dice, el que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda? Entonces, así como en ese tiempo le rechazaron los judíos, los fariseos, los que seguían esa línea, y llevaron una condena en sí, la separación eterna de Dios, ¿no? Porque en sí llevaban un tormento en sí. Vemos que dice acá en Hechos 7, 51 y 52. Vamos a darle un sentido a esta palabra para poder tocar la parte fea, vamos a decir, la del castigo, que nunca queremos tocar. Sí queremos las bendiciones, sí queremos que Dios nos bendiga, sí queremos hablar del poder del Señor, que Dios tiene poder, como hizo con el pueblo de los judíos en el desierto, que lo libertó con mano poderosa, dice, ¿no? Cuando hablamos de los milagros de Jesús, esas son las partes lindas: la multiplicación, la sanidad, recobrar la vista, libertar a los endemoniados. Pero hay otra parte también, que es la negación misma, cuando no usamos ese sacrificio de Cristo, cuando negamos, lo pisoteamos, lo tenemos como si nada en nuestros hechos, ¿no?, en nuestros actos, entonces lleva condena en sí. Dice así la palabra, Hechos 7, 51 y 52. Dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros.
¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vemos acá como lo está diciendo Esteban, resiste acá a los fariseos. Y vemos, dice, ¿a cuál? Dice, vosotros resistís, dice, al Espíritu Santo. Vemos acá la palabra, resistí. ¿Por qué? Porque Cristo venía anunciando ¿qué? ¿Qué venía anunciando? Su encarnación y que Él era el Salvador, Él era el Cristo. Y lo rechazaron, dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces, le estaba hablando del sacrificio de Cristo y resistían a la voz. Y dice que estos hombres, estos fariseos, dice que no podían resistir, dice que crujían los dientes y dice que se tapaban los oídos. ¿Por qué? Porque no podían escuchar la palabra del sacrificio, acá, del Cristo. Entonces lo negaban, lo resistían. Y así muchas veces, hermano, de la misma manera estamos nosotros, atormentados, no podemos escuchar la palabra, no podemos sentir la presencia del Señor. Y dice que se tapaban los oídos, dice que al final lo apedrearon. Y dice acá, en el 7:52, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, dice. Y está hablando todo ese pasado del pueblo judío, dice que persiguieron a los profetas y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Entonces, en cada sacrificio, en cada reprensión, en cada voz de Dios, estaba hablando de la venida del justo. Entonces, estaba hablando del advenimiento de Cristo, profetizaban, pero sin embargo persiguieron a esos profetas. Una de las muertes que me tocó, me quedó medio así impactado, cómo murió Isaías. Yo no sabía eso, la verdad, pero él murió aserrado por la mitad, le cortaron el cuerpo. Imagínate el grado de persecución a los grandes hombres de Dios, a los grandes profetas de Dios, cómo resistían la voz de Dios. ¿Y quién de vosotros, dice, ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice, lo compara con los padres, lo compara con las generaciones anteriores. Dice, ustedes son entregadores. ¿Quiénes son los entregadores? Entonces, después dice que de tal manera lo resistieron a Esteban también, que al final lo apedrean. Y al final, bueno, Esteban, ya sabemos la historia, va a la presencia de Dios, pero a tal grado, hermano, como dijo Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas. Y así también de la misma manera, hermano, en cada incredulidad también apedreamos al que está predicando, al que está llevando la palabra, cuando juzgamos, cuando estamos incrédulos, cuando no queremos escuchar, cuando hay muchas manifestaciones del juzgamiento, ¿no? A partir de que uno está en el asiento y empieza a juzgar el instrumento, en lugar de decir, Señor, perdóname, para que reciba tu palabra, para a ver si me mostrás algo que yo no veo, tal vez no lo estoy viendo. Entonces uno tiene que orar de esa manera para recibir la palabra que nos predican, la palabra que nos presentan, porque somos muy tendientes a juzgar, somos muy tendientes a decir, bueno, yo veo su pecado, y muchas veces, como digo, el mirar el pecado ajeno, el pecado del instrumento, dice, pero, a ver, en la condición que está uno, muchas veces ni siquiera disciernen los pecados del instrumento. ¿Por qué? Porque dice que el que predica, o el que está arriba, dice, juzga a todos, ¿no? Dice así, mas él no es discernido de nadie. Entonces, en esa condición, ¿cómo? Porque siempre vamos a ver supuestamente defectos, porque vamos a querer que nos hable palabras lisonjeras, lo que nosotros queremos escuchar. Entonces vamos a resistir la voz de Dios como lo hicieron los judíos en ese tiempo. No, yo le miro, como me dijo una vez una persona, lo que pasa es que veo mucho el pecado de usted, el pecado de usted. Claro, vos querés escuchar palabras lisonjeras tal vez. Entonces, en la condición que estás, tal vez no sabés si en realidad tiene pecado, en realidad lo está haciendo bien. ¿Qué está haciendo? Si vos estás en un grado de incredulidad, entonces no podés discernir. Si no podés discernir tu pecado, como le dice el Señor, dice, primeramente quita la viga que está en tu ojo para que después saque la paja del ojo ajeno, porque no podemos ver por causa de la viga e incredulidad. Entonces queremos escuchar, entonces empieza a maquinar la mente, un mundo lleno de maldad, buscando los defectos
del instrumento, de lo que están predicando. Y dice así la palabra también. Juan 10:36. Juan 10:36 dice esto: a quien el Padre envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Blasfemas, vemos acá. La blasfemia, vemos acá como lo presenta como un tipo de pecado. Entonces, mentiroso le está diciendo, blasfemia. Entonces, ¿qué pasa cuando le están acusando al Señor? Al Señor, al Hijo de Dios le están acusando, a Jesucristo. Imagínate qué queda para el hombre. Entonces, yo digo, ¿no? Como la incredulidad era contra el mismo Hijo de Dios, porque acá el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, le está diciendo, yo soy el Cristo. Entonces dice, blasfema. Entonces uno se pone en juez y tiene ese rechazo en sí al instrumento que está anunciando la palabra de Dios. Y en este caso era la incredulidad al mismo Cristo que había venido se había encarnado para darnos salvación, para tomar la cruz, para libertarnos del pecado. Pero esa blasfemia, esa incredulidad está de parte de nosotros, y ahí es cuando, como mismo los judíos estaban pisoteando la sangre de Cristo, en nuestro estado de incredulidad, cuando nos apunta el pecado, pisoteamos igual. Tenemos por inmunda, cuando hacemos a nuestra voluntad, a nuestra manera, tenemos ese rechazo al sacrificio de Cristo. Digo, acá en Mateo 12:31 también, Mateo 12:31, esas cosas son las que tenemos que pedir perdón, y tenemos que, la palabra siempre compararnos a nuestra vida, cómo llevamos el rechazo, cómo hay una oposición, cómo pisoteamos la sangre de Cristo cuando no hay pedir perdón, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay corazón arrepentido. Prácticamente lo hacemos a nuestra voluntad, como queremos nosotros, y eso lleva castigo en sí, lleva condena en sí, de donde no descansa nuestra alma. Hay perturbación cuando hay desacuerdo con la palabra, cuando hay oposición con alguna persona, hay una perturbación en nuestra alma que no nos deja descansar, que no está la paz de Dios, que no nos sentimos cómodos en el lugar, no nos sentimos cómodos con los hermanos, con la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado ahí es que está morando en nuestra vida. La oposición, la división, la crítica, la murmuración. Entonces, en eso uno tiene que trabajar, uno tiene que pedir perdón, uno tiene que confesar el pecado para que se sienta libre, porque el pecado lleva condena en sí, nos sentimos mal cuando reina el pecado en nuestra mente, cuando nos turba el alma, el mal pensamiento, el pensamiento malicioso contra las personas, contra los hermanos. Dice así la palabra. Estamos en Mateo 12:31, dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, dice. Todo pecado y blasfemia, ofensa, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Por qué no será perdonada esta blasfemia? Porque la blasfemia mismo es la incredulidad que impide operar el poder de Dios y lleva condena en sí. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando te dan la palabra y vos decís, es mentira, entonces decís, no es verdad, entonces ¿qué pasa acá? Lo toma como pecado de blasfemia, que es la incredulidad misma. Entonces, ¿puede operar el poder de Dios en la incredulidad? ¿Puede operar? No, no puede operar, porque Dios vino a perdonar y Dios quiere perdonar. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay un trabajar el pecado de esa incredulidad que está hablando la blasfemia, acá por la incredulidad, entonces no vas a ser perdonado. Dios dice, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, no hizo muchos milagros en un lugar. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos, dice. Y ese pecado de incredulidad, creo que es de lo que más condena, porque, a ver, las manifestaciones van a estar. Vos podés sentir enojo en un momento, pero cuando viene la palabra y te toca el enojo, vos pedís perdón, ¿qué pasa? Sos libre, ¿no? Por ejemplo, vos podés tener oposición, pero cuando agarrás y pedís perdón de esa oposición, podés ser libre. Vos podés tener cualquier tipo de pecado malo, pero cuando pedís perdón podés ser libre.
Pero cuando está la incredulidad y no la trabajas, ¿cómo vas a ser libre? Cuando rechazás la voz de Dios y decís, no es así, es mentira, entonces ¿qué va a pasar? ¿Puede perdonar el Señor? ¿Te puede libertar? No. Entonces ahí es que lleva la condena en sí, ahí lleva la turbación en sí, ahí hay una falta de descanso, no hay liberación, y eso quita la oportunidad de que Dios limpie tu vida para traerte esa paz, ese descanso. Entonces este pecado de incredulidad es la que tiene que trabajar primero, porque siempre queremos descubrir nuevas cosas en la palabra, siempre queremos predicar de una o de otra forma, preparar mensajes bonitos. Queremos que sientan el poder del Señor. Pero ¿qué tal la incredulidad, no? Que es un pecado como que a veces no se toma en cuenta. Hablamos de la oposición, de la hechicería, de la maldad, de la desunión, el amor de lo material. Pero la incredulidad que estaba en uno duro, como una estatua, entonces eso es lo que uno tiene que pedir perdón. Tiene que trabajar para que sienta la presencia del Señor, para que sienta la manifestación del Señor, para que sienta la liberación, para que sienta la paz. El Señor le está haciendo proceso, que el Señor le está hablando a la mente, que se le va ampliando la revelación cuando vienen esos versículos para entretejer con otros, para decir, Señor, sí, este es mi pecado, esta es mi mancha, esta es mi enfermedad, como dijo David. Entonces, trabajar, esa tierra dura, labrarla, ¿para qué? Para que sea una tierra buena, para que lleve fruto, como dice, a 30, 60 y 100 por uno, que se vaya multiplicando, que vaya creciendo esa vida y que no esté estancada, que no sea que un tiempo esa tierra, que fue fértil, de repente pase a ser una tierra desértica. Dios no quiere eso. Dios nos habla con amor, Dios nos muestra por la palabra nuestra condición, cuando no sentimos nada, cuando perdemos el deseo, cuando no hay ríos de agua viva fluyendo en nuestro interior, cuando sentimos que no nos renovamos, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y resulta que estamos luchando con nuestra mente para ver si podemos armar un mensaje. El mensaje te lo va a dar Dios, no te preocupes por eso. Cuando vos le ponés tu alma en la presencia del Señor, a través de escuchar la palabra, a través de la oración, a través de reconocer tus pecados, tu alma entra en comunión y le empieza a hablar Dios, porque en la comunión te habla. ¿Cómo una persona que está lejos te va a hablar? Cuando vos estás cerca del Señor, en comunión o en unión, ahí es cuando te empieza a hablar. Y eso es lo que da descanso del alma. Te empiezan, como dicen los jóvenes, a caer las fichas, a darte cuenta, a tener mucho discernimiento de palabra. Entonces solamente ahí te va a dar el mensaje y vas a sentir que vos estás activado y vas a poder activar a otra gente, le vas a poder dar la palabra, vas a sentir que la presencia te domina. Entonces eso es lo que vas a transmitir. Uno no puede dar nada de lo que no tiene, hermano. Por eso muchas veces los mensajes, y esta es la parte que nos tocan los instrumentos, los mensajes son vacíos, los mensajes no tocan, los mensajes no llegan. ¿Por qué? Porque el instrumento mismo está vacío, muchas veces prepara la palabra y no sabe cómo, y bueno, junta un par de versículos a ver a qué llegamos, más o menos siempre lo mismo, y tiramos ahí. Y muchas veces de verdad, por ahí está elaborado el mensaje, pero la falta de comunión, ¿qué pasa? Perdés la presencia del Señor, no te acompaña la presencia del Señor por cual o tal motivo, ¿y qué pasa? No llega, no hay esa presencia de Dios, no fluye el poder de Dios. La espada del Espíritu no corta. ¿Por qué? Porque no hace falta a nosotros la presencia, que el Señor vaya destruyendo esos demonios que están en el pueblo, las mentes que están atadas, hermano, las mentes que están opresionadas, cargadas, sin recibir, hermano. Y a ver, yo digo, si uno no siente la presencia del Señor en la palabra, prácticamente le está quitando la oportunidad que el Señor trabaje. Y prácticamente te está quitando la oportunidad de que vos seas bendecido o bendecida. Entonces, lo importante que es pedirle perdón, Señor, perdóname, Señor. Yo soy una de esas personas que estoy duro, que estoy dura, que no siento la presencia del Señor, que me esfuerzo por llegar, pero ¿qué pasa? Cada vez me siento peor, que me esfuerzo por cumplir lo que me estás pidiendo, pero queda en esfuerzo. Y ese esfuerzo sirve un tiempo, yo puedo decir, cuando estás luchado, pero no es para vivir en la dureza.
no es para vivir en todo lo esforzado, porque al final te vas a cansar. La misma palabra dice, venid a mí todos los trabajados, todos los cargados, yo os haré descansar, porque sabe de las opresiones, sabe de las cargas que llevamos, pero con la presencia del Señor vamos a vencer todo, y ese vacío se va a transformar en renovación del Espíritu, en llenura del Espíritu, en llenura de la presencia del Señor, que domine esa paz, que domine ese contentamiento en nosotros. Dice así la palabra también. El versículo 31 habíamos dicho que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a Lucas 12, 4 y 5. Vemos la oposición como trabaja, ¿no? Y trabaja, yo digo, en el pueblo. Uno que está predicando siente la dureza del pueblo, siente y la ve también en las caras, vamos a decir. Yo un tiempo que había estudiado un poquito de gestualidad, y en los gestos se nota todo. En los gestos se nota cuando uno está duro, porque uno dice, usted no sabe el alma, bueno, que no va a saber. La realidad es que, por ejemplo, en lo que es gestualidad, en criminalística, la policía, cuando te indagan, hay personas que son especialistas que vieron que hay como vidrios negros, de ahí te están observando, y otro te indaga sobre las preguntas, y te va observando todos los gestos, y te van buscando la vuelta como hacerte pisar el palito en la respuesta. Pero en los gestos ya se dan cuenta, si vos sos el culpable, si vos estás mintiendo, ¿cómo es tu estado? ¿Cómo es tu estado? Se dan cuenta de todo. Por eso digo, los gestos nuestros son los que evidencian mucho nuestro estado espiritual. ¿Por qué? Porque hay una conducta interna o un estado interno que al final lleva a la conducta, y eso denota todo lo que somos. Por eso quiere un cambio, ¿no? Creo que uno cuando se siente bien y se siente feliz, ¿cómo va a andar? ¿Va a andar llorando? ¿Va a andar con cara de amargado? Cuando está feliz va a estar feliz, va a estar sonriente, va a tener motivo de vida, esa motivación de vida va a fluir. Entonces, eso es lo que quiere producir, de lo interior para salir a lo exterior. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo interior fluye ese río de agua viva, entonces ¿qué va a salir? Palabra. Río de agua viva, entonces va a hablar ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. De la palabra, ¿para qué? Para llevar esperanza en sí, para llevar liberación. Pero primeramente tiene que estar este manantial, este brote de agua en nuestro interior. Y dice así la palabra, Lucas 12, 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Esto lo dicen por los fariseos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Entonces yo lo que comparaba acá, más allá de hablar de la condena en sí, mejor el rechazo del hombre, hermano, los que matan el cuerpo, que el rechazo de Dios. Porque cuando caemos en la mano de Dios, hermano, ¿quién nos puede salvar? Cuando nos saca la presencia del Señor, nos entrega castigo, ¿quién nos puede salvar, hermano? Muchas veces uno hasta desea morir cuando se siente mal, ¿no? Yo creo que cualquiera habrá pasado por ese pensamiento. Cuando se sintió muy mal, no se quiso sacar la vida en un momento, no pensaba eso, ¿cómo me puedo sacar la vida? ¿Cómo me puedo quitar la vida? Pero no lo pudo hacer, no lo podía hacer, ¿por qué? Porque Dios mismo está tratando con esa persona. Está tratando para que se arrepienta, y por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar tu vida en el infierno. Entonces, digo, el tormento en sí que siente uno, la opresión en sí que siente uno, la carga que siente uno. Uno quiere muchas veces decir, basta, ¿hasta cuándo esta vida de derrota, de sufrimiento,
de dolor. Dice, ¿hasta cuánto? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuándo van a empezar las buenas? ¿Cuándo me voy a sentir bien? ¿Cuándo me voy a sentir libertado? Entonces, no, como dice el versículo, dice, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Y por qué no lo sentimos si somos creyentes? Creemos que Él hizo la obra, creemos en Jesucristo, que tiene poder para destruir, pero en nosotros no opera. Entonces, ahí está la incredulidad, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos a nuestra manera y es tan grande la incredulidad que hay un pedir perdón, pero sin arrepentimiento, sin contritación, sin sentirlo, vamos a decirlo. Porque decimos perdóname, pero tal vez ni lo estás sintiendo, no estás discerniendo el pecado, pedís perdón al voleo, ni vos mismo te crees ese perdóname. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, no hay una contritación, no hay un cambio en sí, no hay un sentido del poder de Dios. Entonces, ahí es cuando tenemos que reconocer nuestro estado, para que el Señor nos liberte, para que el Señor haga la obra, para que el Señor destruya ese estado de incredulidad. Dice así también en Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Es bueno, hermano, discernir por la palabra nuestro estado. Es bueno saber la palabra. Porque si uno no conoce, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, como dice, que se refiere al Señor Jesucristo en sí. Pero si no conocemos la palabra, no vamos a discernir nuestro estado, nuestra condición. Entonces, ¿cómo vamos a libertarnos cuando no sabemos la palabra? El por qué. Después, cuando estamos mal, le preguntamos, charlamos con otros. Y la verdad, no sé, me siento mal, no sé por qué. Yo hago todo lo posible, vengo, estoy, oro y no entiendo por qué no hay cambio, por qué no entiendo la palabra, por qué no avanzo espiritualmente. No estoy discerniendo nada. Entonces, ahí es cuando vos tenés que empezar a trabajar esa incredulidad, el por qué no hay un avance espiritual, el por qué no hay un sentir la presencia del Señor. Queremos hablar de Dios de algo que no sentimos, de algo que no experimentamos. Entonces, ¿qué sentido tiene, hermano? ¿Qué le vas a ofrecer? Libertad a otros, como decían por los fariseos, ofrecen libertad y ni ellos mismos son libres. Muchas veces le hablamos a nuestra familia, no, el camino del Señor es lo mejor. Si uno no es libre, a ver, ¿con qué autoridad puedes hablar de la palabra? Si van a ver el testimonio, no, porque el Señor te puede hacer libre y cuando te miran a vos y está atado, ¿qué te va a decir tu familia? ¿Qué te va a decir tu familia? Por más que sea verdad la palabra, pero ellos van a ver el testimonio. Por ejemplo, que Enzo le habla a las hijas y le dice, no, hija, tenés que seguir el camino del Señor porque te va a hacer libre, te va a hacer bien. Y si la hija viene y le dice, no, papá, pero si vos estás en ese estado que me venía a hablar a mí, vos me decís que siga el camino del Señor como vos lo seguís, pero porque te van a mirar por la conducta. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra por los fariseos, pero a ver, miremos los frutos que tenemos como resultado en el camino. Esas partes que analicemos, que no fijamos, porque una vida atormentada, una vida fingida, al final no sirve para nada. Y como dice acá la palabra, Hebreos 12:29, porque Dios es fuego consumidor. Hablamos siempre de Dios es amor, dice la palabra, ¿no? Dios es amor. Pero acá también dice, es fuego consumidor. Entonces, cuando retira la presencia, ¿cómo nos toca sufrir? ¿Cómo llevamos el tormento en sí? ¿Cómo nuestra alma no descansa? Y eso todo por la incredulidad de la palabra, porque no trabajamos, porque no creemos, porque pedimos perdón tal vez en el culto y después nos olvidamos, ya está, ya me sentí bien, me liberté y vamos otra vez a la comida de cerdo, vamos otra vez a las algarrobas como el hijo pródigo. Entonces, en eso quiere que discernamos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos trabajando realmente en nuestro pecado? ¿Vamos al conocimiento de la palabra? ¿Estudiamos la palabra? ¿Hay un arrepentimiento en sí? ¿O un arrepentimiento religioso, vamos a decir, le decimos, para la vista del hombre? Porque los fariseos también oraban. Pero dice, ellos amaban en orar en pie, como dice, ¿no? Que hay una tipología ahí, es decir, no se encorvaban. Su oración no era con arrepentimiento. Ellos oraban delante de los hombres. Largas oraciones, dice que hacían.
pero no eran libres. Entonces ahí analicemos, ¿por qué no nos sentimos libres? Habiendo tantas horas de oración, habiendo tanta palabra, ¿por qué no hay una transformación? Porque dice así también la palabra, Isaías 43, 13. Es la misma condición, hermano, que el fariseo. En sí, vida religiosa, vengo, cumplo, estoy, vida de apariencia, pero si vos no te sentís conforme con vos mismo, ¿de qué te sirve? ¿Te sirve de algo realmente? Cuando no sos libre, no te sentís bien, llevas una vida infeliz, es lo mismo que vivir en el mundo. Y estamos viviendo en el mundo en sí, porque vivir en el mundo quiere decir vivir en sufrimiento. Y dice así la palabra, Isaías 43, 13. Dice, antes que hubiera día yo era, y no hay quien libre de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo detendrá? ¿Quién lo podrá impedir? Dice, no hay quien libre de mi mano. No hay quien libre de mi mano. Y a ver, ¿cómo podemos decir acá? Cuando lo tenés en contra de Dios, cuando te hallás peleando contra la voluntad del Señor, cuando viene el castigo en sí, ni Satanás te salva, ni Satanás te puede dar una mano, nadie. Y como dice acá también la palabra, Job 9:4, un versículo conocido por todos nosotros, dice, el sabio de corazón, él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y la respuesta es nadie. Porque cuando nos endurecemos, vamos en contra de la voluntad del Señor. Podemos hacer nuestra voluntad, eso aclaro. Puedes vivir tu vida, eso aclaro. Pero sin la presencia del Señor no hay paz. Entonces no te va a ir bien. Puedes hacer todo lo que quieras, emprender tus sueños lejos de Dios, tu vida lejos de Dios, pero sin la presencia del Señor no puedes llegar a nada. El Señor quiere su presencia que nos gobierne para que nos vaya bien y aparte, hacer la vida, o sea, puedo tener mis metas, mi trabajo, mi familia, pero todo con la presencia del Señor. Eso es lo que quiere Dios, todo con la presencia del Señor, la dependencia del Señor para que nos acompañe. No quiere decir que el Señor no nos quiere dar trabajo, que no nos quiere dar plata, que no nos quiere dar dinero, que no nos quiere dar, familia. Te quiere dar, la añadidura va a estar, parte de la vida va a estar, pero que te acompañe en todos tus emprendimientos. Y esto digo, cuando hay un alma en sí dispuesta, un alma que se sincera, un alma que pide realmente un corazón arrepentido y realmente lo siente, es el que va a tener la bendición del Señor. El que escucha la voz de Dios, el que trata de hacer la voluntad, porque encorvarse, humillarse, como toma, el que toma la cruz, es el que hace la voluntad del Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando tomó la cruz? Hizo la voluntad de Dios. Ese era el plan. Morir en la cruz, ese era el plan. Entonces, siempre que hablamos de humillación, es no hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de nuestro Creador. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. No es para hacernos sufrir, no es para destruirnos. Por eso quiere que caminemos en su voluntad, en sus mandamientos, en la manera en que lo dicta la palabra, lo traza la palabra. ¿Para qué? Para que nos dé vida, dice, atesórala, porque esta es tu vida, dice por la palabra en Proverbios. Esta es nuestra vida. Esto es lo que nos va a mantener en el camino. Entonces, discernimos nuestros pecados, nuestro estado. ¿Por qué? A través de la palabra. Y cuando más palabra tenemos, más fino vamos a ser en discernir nuestro estado espiritual. Cuando menos palabra tenemos en nuestra vida, y yo no digo que no va a haber lectura y todas esas cosas, pero el tema que gobierna acá. Uno puede saber mucho la palabra, pero cuando tu mente toma prácticamente muchas horas Satanás, te vacía en sí, porque no te viene ningún versículo. Vacío espiritual, sin la presencia, sin la cobertura, y decirlo, al final estoy en la iglesia y no siento nada, no me quebranta nada, no me toca, no me quedó nada en la semana como para rescatar un versículo, una palabrita, a ver de qué me habló, y que de eso, de esa pequeña gota se pueda multiplicar en ríos de agua viva. A veces nos preguntamos eso, pero es batallar nuestra mente. La carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiera. Estas dos cosas, dice, estas dos fuerzas se oponen
entre sí. Y te va a batallar en qué, en aburrimiento, en incredulidad, en desacuerdo, en oposición. Esto es lo que va a estar. Porque esas son las armas sutiles de Satanás. No es otra cosa. Vos no sos asesino, tal vez vos no tenés vicio, pero sí la oposición, la incredulidad, la dureza, eso es lo que batalla. La pereza, te agarra sueño, en un momento te sentás y ya te agarra opresión, te agarra cansancio, ya no querés escuchar, escuchar una hora otra vez la palabra. No va a decir nada, no me queda nada, no me toca nada, porque justamente es la dureza que está en nuestra alma. ¿De qué manera lucha? Con la dureza. Eso se llama incredulidad. Y eso es lo que impide el poder de Dios. Dice así la palabra. Hechos 5:38 y 39. Dice esto: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanece, dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Esto lo dice Gamaliel, cuando, lo estaban azotando a Pedro y a los otros discípulos. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea que tal vez sea hallado luchando contra Dios. Y muchas veces nuestra voluntad luchamos contra Dios. Vamos en contra de la manera de Dios. Dios nos dice de tal manera y volvemos al pecado. Y podemos ampliar más también. Los fariseos querían que viva una vida según el entendimiento de ellos, que no prediquen el sacrificio de Cristo. Nosotros, en nuestra manera, vamos a llevarlo a nuestra vida, queremos que todas las personas vivan como nosotros queremos, todas. O sea, nuestra familia, las queremos gobernar así. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Está la palabra de Dios, para mí, ¿no? Dios es el que traza un plan para cada uno. Recordemos qué le pasó a José. José fue encarcelado. José tenía conocimiento, tenía instrucción de su padre. José sabía leer. Y eso es lo que lo llevó después a ser príncipe de Egipto. Tenía conocimientos de manejo, de construcción. Entonces, esa sabiduría que le dictó el padre lo llevó a la casa ¿de quién? De Potifar primero y después de Faraón. Entonces, vos fijate, ¿no? Fíjate en esa comparación como es. Tal vez si era por mano de Jacob, decía, no, él tiene que estar acá con nuestro pueblo, con sus hermanos, tiene que ser pastor de ovejas, tiene que servir a Jehová. Él nunca dejó de servir, hubo contención en el camino, hubo eso en la cárcel, tal vez pensó que se olvidó Dios de él, todo ese sufrimiento, pero vemos cómo al final lo puso en otro lado. A eso es lo que voy. Si es por nosotros, yo digo, ¿no? ¿Vos querés que tu hijo esté las 24 horas sentado acá? No estudie, solamente, supuestamente, ¿no? Que busque la presencia del Señor. A la manera que nosotros lo vemos. Pero tal vez no sea así. Y yo no estoy diciendo que no sean pastores, que sean pastores todos. Pero a cada uno le va a poner o le va a dar un estilo de vida. Porque Dios actúa con planes diferentes en cada uno. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces trazamos y queremos gobernar y queremos ser así, tajante. Vos tenés que ser así, así, así. No va a resultar porque, y lo hace infeliz. ¿Por qué? Porque tal vez está viviendo la vida por agradar al Padre, de lo que el Padre pretende, pero ni el Padre mismo la vive, ni la Madre mismo la vive. Entonces, pretende vivir la vida para ser feliz. Muchas veces queremos agradar a las personas por afecto, queremos decir por el respeto, por llevarnos bien, vivir la vida que otro pretende que vivamos. Y somos infelices porque no es la vida que pretendemos llevar, pero sí por el agrado, sí por caerle bien, sí por el afecto, muchas veces lo hacemos. Y no concretamos nada. Al final pasan los días, se van las personas y nos damos cuenta, hermano,
después de grande, que hemos vivido otra vida que tal vez no quisimos vivir. Y no estoy hablando del camino del Señor, estoy hablando la forma de decisión. La decisión es, a ver, ¿cómo lo puedo decir? A mí me pasó. Las decisiones, todas mis decisiones fueron en base a lo que escuchaba y lo que decía mi mamá. A ver, vos tenés que comprar esto, vos tenés que hacer... Nunca pasó por mí la decisión, nunca decidí nada. Entonces viví la vida para agradarle a mi mamá, pero no es una vida que yo quise decidir, que yo me quise equivocar o me equivoqué yo. Todas mis equivocaciones fueron en base a los consejos que me dieron. Muchas veces, la mayoría de las veces, de mi mamá, algunas de mis hermanas, que me dijo una vez también, me dio un consejo con una plata y perdí, porque nunca decidí nada. Entonces, en ese sentido, hermano, uno tiene que humillarse, tiene que decidir, y el Señor, aparte igual vamos a tener equivocaciones porque son equivocaciones que nos llevan a la vida. Entonces ahí tenemos que pedir perdón nosotros para que el Señor nos guíe. Para que el Señor nos guíe, no tengamos perjuicio, pero aparte, decidir cada uno su estilo de vida, pero no apartarse del Señor. Aclaro en esto. ¿Por qué? Porque yo cuando dejé el trabajo, fue decisión mía, eso sí, convicción mía, fue un error tal vez, no sé, para mí no. Muchos dicen, no, fue tu error. ¿Por qué? Me dicen, porque después no tuviste nada, pasaste necesidad. Eso es otra cosa. Yo creo que el conocimiento que me dio en ese tiempo y que me fue dando y que fue aprovechando, quiera o no la palabra, me quedó. Y yo creo que trabajando no lo iba a lograr. Eso porque hay muchos por ahí que dicen que yo tendría que haber seguido trabajando. Y para mí no es así. Eso está bien decidido. Pero, a ver, las cosas que vamos a emprender, muchas veces, por ejemplo, que a este muchacho le guste, por ejemplo, a Matías, trabajar en algún tipo de área, que no se fije, a ver, no esto porque, y no, esto no sé si va a ser el agrado del Señor. No, es el trabajar y en el área esa tal vez te use, porque ahí es cuando, a mí me pasó así con el negocio, por ejemplo. No, vamos a poner este negocio, no, porque esclavo, este negocio no, y vamos a hacer así, vamos a abrir tal día, y así me fue. Queriendo hacer la voluntad del Señor, no hice ni una ni otra. Al final, ¿qué pasó? Viví la vida de otro, la decisión de otro, la decisión es equivocada mía. Lo que yo no quería hacer, pero al final hice, ¿por qué? Porque también quería agradar. Entonces me llevó a equivocaciones. Entonces, eso lo queremos hacer con nuestros hijos, de alguna manera. Queremos influenciar. A ver, yo le digo siempre a Elías, le digo, estudia lo que quieras, pero estudia. Hacé lo que quieras, elegí lo que quieras, pero hacé algo, le digo. Porque si vos no haces nada, no tenés una profesión, vas a pasar necesidad. Y muchas veces no. El padre influye y quiere que su hijo, la mayoría de los padres nos sucede que nos gusta el deporte. ¿Qué queremos que sea? No, que nos gusta el deporte. El futbolista. Lo tradicional, que sea una estrella, un ídolo. O al que le gusta mucho la música, un cantante. Eso, queremos influirte. Vos tenés que ser esto. No, dejalo que decida. Y que Dios lo va a apoyar si hay un sinceramiento. Y si no hay una búsqueda de Dios, no lo va a apoyar. No va a ir a ningún lado. Te digo, no va a ir a ningún lado. Porque no está la presencia de Dios con él. Entonces en esto tenemos que ser sabios, tenemos que pedir perdón. Tenemos que buscar primeramente nosotros y nuestros hijos, siguiendo el mismo ejemplo del Padre, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, va a hacerlo de la misma manera y lo va a usar en el área en que lo tenga que usar el Señor. Si va a ser doctor, si va a ser abogado, si va a ser simplemente refrigeración, colocación de aire, si va a ser electricista, lo que fuere, déjalo. Pero sí que busca a Dios. Porque cuando vos le cortás esas alas,
o decidís por él, entonces se va a sentir medio frustrado en esa área. ¿Y qué va a pasar? Después se la toman con Dios, después abandonan Dios. Vos me dijiste que siguiendo a Dios y después no llega a nada. Entonces esas cosas son muy peligrosas, muchas veces en las decisiones, que pensamos que, a ver, por decidir de tal manera o por influir que le va a ir bien. No, si no hay corazón arrepentido no le puede ir bien. No le puede ir bien. Uno se tiene que arrepentir y cada uno tiene el trato personal. Después está la decisión de la familia, de dar la palabra, de orar y después el testimonio de nosotros, que muchas veces fallamos, eso hay que admitirlo. Yo fallo. Todo el tiempo me voy analizando, soy una persona que se enoja fácilmente. Soy una persona que si vos no me querés hablar, yo no te hablo, no te paso cabida, por más que sea mi hijo, mi hermana, qué sé yo, mi mamá, lo que fuere. Si vos no me querés hablar, yo no te voy a hablar. No te voy a hablar. Me voy a mantener duro en mi postura. Yo puedo pasar un mes entero sin hablar con una persona. Si no me quiere hablar, yo no le hablo. Yo no pierdo nada, digo. Soy así. Es un defecto mío. Es un defecto mío que tengo que trabajarlo para ser una persona más abierta, más empática, mantener relación. Entonces, son cosas, defectos que voy descubriendo a través de la palabra, que digo, soy nocivo en ese sentido porque voy influenciando mal, soy de un mal testimonio para mi hijo en sí. Mi hijo muchas veces no me quiere hablar y esto lo cuento como testimonio. Entonces yo no le hablo, no me quiere hablar, no le hablo. Y veo que se siente y parece que me busca y no me quiere hablar, yo no le hablo. No le digo buen día, no le digo nada. ¿Está mal en mí? Sí, está mal. ¿Yo tendría que ser ejemplo? Sí. Y bueno, ahora que me tocó descubrir este pecado, tratar de a poco ablandar ese corazón, ablandar mi corazón primero, trabajar, perdonarme, Señor, para poder hablarle de a poquito. Si no me contestan, seguir orando. Seguir. Pero bueno, me va contestando, gracias a Dios, corto, pero él pensaba que me iba a hacer sufrir a mí. Él también es caprichoso como yo. Entonces, yo soy más caprichoso todavía. Entonces, entre caprichoso y caprichoso gana el más caprichoso. Pero bueno, son pecados, digo, los enseño para que lo saquen como ejemplo, que no es bueno, hermano. No es bueno tener el corazón duro. Es bueno reconocer los errores, porque si no nos atormentamos, y dice así la palabra también. Dice esta parte, no sea que os halléis luchando contra Dios, contra la voluntad de Dios. Y yo tomo en esto, ¿no?, de no tener un corazón arrepentido. Es la única pelea que nunca vamos a ganar, la pelea contra Dios. La pelea contra Dios no la vas a ganar. Vos te podés encaprichar, podés querer hacer de tu manera, lo vas a lograr, pero no vas a ser feliz. A eso es lo que voy. Por decir algo, y no estoy hablando de ninguna persona, pero por ejemplo, voy a decir, bueno, me caso con tal persona porque me quiero casar con tal persona, por decir. Pero si el Señor no te acompaña, por más que te cases con esa persona, te va a ir mal. Por más que, por ejemplo, vos no te humillás, pero yo quiero trabajar y yo quiero hacer así. Pero si el Señor no te acompaña, vas a ser infeliz igual. Vos lo podés hacer y vas a tener plata en sí. Pero si no hay arrepentimiento, no hay felicidad. No hay descanso del alma. ¿Por qué? Porque estás peleando contra la voluntad del Señor. En esto también, por ejemplo, que querían prevalecer